Le doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes. Mi nombre es Carola Pérez y a nombre de la Universidad de Talca y de la Universidad del Desarrollo quiero darles la bienvenida al Encuentro Internacional El rol de la regulación emocional en la salud mental, perspectivas básicas y aplicadas. Los invitamos a participar de esta actividad realizando preguntas a lo largo de ella, en la sección Preguntas que está en la parte inferior de la barra de Zoom. Les pedimos que el chat lo usen solo en caso de problemas técnicos. Comentarles además que esta actividad está siendo transmitida a través del canal de streaming de la universidad uddtv.udd.cl y durante los próximos días dejaremos disponibles los videos de las actividades cuyos expositores han autorizado a ser expuestas. Hoy contaremos con 3 expositores y quiero introducirlos. En primer lugar, Soledad Co, psicóloga de la Universidad Católica de Chile, magíster en Psicología Clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez y doctora en Psicología de la Universidad de Melbourne, Australia. Soledad es docente de la Facultad de Psicología de UDD, miembro del Centro de Apego y Regulación Emocional y del Laboratorio de Familia, Adolescencia e Infancia del mismo centro. Su investigación se centra en el estudio de la salud mental perinatal, regulación emocional y primera infancia. Luego nos presentará Francisco Serich. Francisco es biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en psicología por la misma universidad. Actualmente es jefe del Laboratorio de Neurociencia Afectiva del Centro de Apego y Regulación, Centro de Apego y Regulación Emocional de la Universidad del Desarrollo. Su área de investigación se ha centrado en las bases neurobiológicas de los procesos cognitivos. En específico, se interesa en estudiar cómo las emociones regulan el comportamiento desde la mirada de las neurociencias, temática en la que ejerce docencia. Finalmente, Fernanda Prieto, ella es psicóloga de la Universidad Católica, magíster y candidata a doctor en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología de la Universidad del Desarrollo, miembro del Laboratorio de Familia e Infancia del Centro de Apego y Regulación de la Universidad. Sus intereses de investigación incluyen el desarrollo de procesos regulatorios, vínculos tempranos, biomarcadores, parentalidad e intervención en primera infancia. Esperamos que hoy la tecnología y las conexiones nos acompañen, pero les pedimos consideración si tuviéramos algún problema de tipo técnico durante las charlas. Si es así, les pido que nos comuniquen por el chat. Agradecemos a todas las personas interesadas en participar de esta actividad y ahora le doy el pase a nuestra primera expositora. Soledad, puedes partir. Sí, estoy intentando compartir la pantalla para comenzar mi presentación. Muchas gracias, Carola, por la introducción y gracias a todos los que se han conectado esta mañana con nosotros para escuchar la presentación. Yo les voy a presentar ahora brevemente sobre el tema de regulación emocional y salud mental materna durante la transición a la maternidad. Este trabajo se realizó en el contexto de un proyecto Fondesit, así que agradecemos a esa institución por el financiamiento. Quiero partir brevemente con una pequeña definición de regulación emocional. Aquellos de ustedes que están familiarizados con el tema y los que han participado en estas otras charlas ya habrán escuchado varias definiciones, pero básicamente se refiere a un conjunto de estrategias que nos permiten modificar cuándo ocurren las emociones que sentimos, de qué magnitud son, cuánto duran y cómo las expresamos. Entonces, básicamente se refiere a qué cosas sentimos, qué emociones sentimos, y cuándo y cómo las experimentamos. Y eso es fundamental porque nos permite manejar nuestras emociones y modularlas de manera que sean adaptativas a nuestro contexto y a las tareas que tenemos que realizar. Ahora, hay bastante evidencia que indica que la regulación emocional se asocia con psicopatología. Y en esta línea hay bastantes investigaciones que sostienen que estrategias como la rumiación o la evitación de estímulos negativos o percibidos como negativos se asocian a depresión, mientras que las personas que reportan ocupar más estrategias como reevaluación cognitiva o aceptación reportan mayor bienestar. También se ha planteado que las personas que presentan
menos síntomas de depresión o ansiedad, cuentan con más estrategias de regulación emocional y también son más flexibles en el uso de estas estrategias, ¿ya? Ahora, una pregunta importante en el contexto de este trabajo que les estoy presentando es la pregunta si la regulación sucede en un ámbito más individual o interpersonal. Y la respuesta es ambos. Si bien habitualmente el foco de la investigación en regulación emocional se ha centrado bastante en términos de lo que hace cada individuo para regular sus propias emociones, tenemos que considerar que la mayoría de las emociones que sentimos y que expresamos suceden cuando estamos en interacción con otros. Por supuesto, yo puedo sentir emociones si me acuerdo de algo estando sola, pero habitualmente la interacción con otros implica que yo sienta emociones, que tenga que modificar lo que yo siento, que lo que el otro hace me afecta, etc. Y en esta línea, esta frase que quiero compartir con ustedes de un grupo de investigadores españoles que plantea que los otros nos pueden ayudar de distintas formas a inhibir y suprimir o descargar, confrontar, ventilar, también expresar reguladamente las emociones, nos pueden ayudar a reducir las emociones negativas mediante el uso del humor o también aumentar las emociones negativas. Alguien nos puede ayudar a sentirnos peor mediante el humor negro, sarcasmo, crítica y revolución negativa. Lo que pasa en la interacción con los otros no es inocuo, también nos afecta y nos puede afectar para bien o para mal, ¿ya? Ahora, cuando consideramos la regulación interpersonal, en la cual estamos inmersos parte importante del tiempo, tendemos a pensar que es más preponderante en la infancia. ¿Por qué? Porque los niños tienen que desarrollar en los primeros años de vida estrategias de regulación emocional y su regulación depende al principio de los cuidadores. Entonces están en un contexto en que la regulación externa es muy importante. Sin embargo, en la medida en que vamos avanzando, esta regulación interpersonal no deja de existir, sino que opera de manera distinta. Ya no dependemos probablemente en un 100% de nuestros cuidadores, pero aparecen otros actores, aparecen amigos, parejas, otro tipo de pares, de individuos con los cuales interactuamos, y si bien no dependemos 100% de ellos para nuestra regulación, ellos nos pueden ayudar regulándonos positivamente o nos pueden ayudar desayudar, uno podría decir, aumentando nuestra desregulación, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la transición a la maternidad? Durante el embarazo y los primeros meses de vida de un niño, independiente de si es el primero o si ya se tengan otros, las mujeres y sus familias enfrentan muchísimos desafíos en términos de reestructuración de actividades cotidianas, reestructuración de las tareas dentro del hogar, cambios en las rutinas de trabajo, cambios físicos, hormonales, cambios en los patrones de sueño. Y luego el cuidado de un niño pequeño requiere un gran esfuerzo por parte de los cuidadores principales para responder a las necesidades de los niños. Entonces son bastantes desafíos. Sabemos también, como muestra la infografía ahí, que un porcentaje no menor de mujeres presenta sintomatología ansiosa y depresiva. Más o menos 13-14% durante el embarazo presenta depresión. Los síntomas de ansiedad son mucho más altos, 40 y tantos %, y se mantienen en el posparto. Ahora, sabemos también que mientras más apoyo tengan las personas, mayor bienestar emocional reportan. Una mamá que está apoyada habitualmente presenta menos sintomatología que una mamá que está más sola. Ahora, habitualmente tendemos a pensar en apoyo como el rol del papá, porque todos los niños necesitan un papá y una mamá, aunque el papá no esté demasiado presente, pero el papá siempre existe. Entonces uno tiende a pensar que la primera fuente de apoyo podría ser el papá, y de hecho, la presencia del papá es un factor protector para el desarrollo de síntomas de depresión. Las madres que cuentan con el apoyo de su pareja, papá de su hijo, están mejor, reportan mayor bienestar emocional que las que no. Sin embargo, en Chile el panorama es un poco distinto, porque la mayoría de los niños nace de madres que no están casadas. Ahora, esto no significa que el 70% no tenga un papá presente. Muchas de estas mujeres pueden convivir con sus parejas. Sin embargo, nuestro sistema de registro, del registro civil, no permite discriminar entre aquellas que, si bien no están casadas, conviven o no con sus parejas, ¿ya? Lo que sí sabemos es que, como la mayoría no está casada, tienen un alto riesgo de que esta relación de pareja en la que están pueda ser más inestable.
¿ya? Sobre todo en sectores más vulnerables donde los primeros hijos se tienen a una edad más joven y es común que las mamás estén un par de años con esas parejas y después cambien de pareja y tengan hijos con otras personas, ¿ya? Ahora, sí es importante mencionar que si bien la tasa de matrimonio es baja, los papás no residentes que no conviven con las mamás en Chile tienden a reconocer a sus hijos, ¿ya? Pero tenemos un escenario en el que el papá no sabemos si es una figura que convive, que está presente o no. Entonces tenemos que considerar otras figuras también. Por ejemplo, las abuelas, las mamás de las mamás, que en Chile tienen un rol bastante importante en la crianza, ¿ya? Entonces es importante saber cómo estas otras personas, no solo la pareja, pueden contribuir al bienestar emocional de las mamás, favoreciendo su regulación emocional. Entonces, a partir de todas estas ideas, en este estudio lo que quisimos fue evaluar la contribución de la regulación emocional individual de la mamá, pero también la regulación interpersonal de estas personas significativas para las mamás en la salud mental durante el periodo perinatal, durante el tercer trimestre de embarazo y los primeros 3 meses postparto. Y esto es lo que hicimos. En el tercer trimestre de embarazo, invitamos a participar a mamás en 2 consultorios, uno en Santiago y otro en Concepción. Tuvimos 253 mamás a las que seguimos después hasta los 3 meses postparto. En una fase posterior las seguimos hasta los 6 meses, pero son análisis que no voy a mostrar acá. Y les pedimos que completaran instrumentos de depresión, ansiedad, regulación emocional y algunas características demográficas. Y para evaluar el tema de la regulación interpersonal o heterorregulación, les pedimos a estas mamás que identificaran quiénes eran sus personas significativas. El 60% de las personas significativas nombradas eran la pareja de la mamá, el 21% eran las madres y el otro 20% eran otros, hermana, amiga, a veces el papá, etc. El papá de la madre, digamos, el abuelo de la guagua, ¿ya? Y a estas personas les pedimos que cuando las mamás respondieran los cuestionarios durante el embarazo, que ellos respondieran un cuestionario de regulación interpersonal de las emociones. Y les quiero mostrar qué fue exactamente lo que les preguntamos, cuáles fueron las estrategias que medimos. En las mamás ocupamos la escala DERS, que es un clásico, el cuestionario de regulación emocional, de dificultades de regulación emocional, perdón, que mide cuánto las mamás sienten que no pueden controlar sus emociones, que es el descontrol, cuánto rechazo sienten a las emociones, cuánto sienten que las interfieren en sus actividades cotidianas, cuánta confusión emocional presentan, o sea, cuánto les cuesta distinguir una emoción de otra y cuánta conciencia emocional tienen, es decir, si se dan cuenta o no de cuando tienen algún nivel de malestar. Y en las personas significativas ocupamos otro tipo de cuestionarios validados para este propósito y evaluamos lo siguiente: en qué medida las personas ocupaban estrategias para disminuir las emociones negativas de las mamás, por ejemplo, tirando alguna broma, cuánto trataban de modificar la situación, cambiar aquello que generaba el malestar en la mamá, tratar de cambiar el tema, de reorientar la atención, ¿sabes qué más? Deja pensar en esto, vamos a tomarnos un café. Revolución cognitiva, que es algo que se ha hablado mucho en este seminario, que básicamente es tratar de interpretar la situación de manera distinta, buscarle el lado. Y supresión emocional, que eso va a la expresión de la emoción, es decir, deja de gritar, deja de llorar, ya basta, ¿ya? Entonces, ¿qué encontramos? Primero evaluamos, esta tabla se ve bien fea, pero se las voy a explicar. Quisimos ver los cambios en salud mental y regulación emocional de las mamás desde el embarazo al posparto, ¿ya? Y vimos qué cambios había. Todos los niveles de depresión y ansiedad estaban acorde a los que les presenté al principio. Más o menos un 10% presentó síntomas de depresión y mucho más presentaron ansiedad. Y vimos que ese numerito en rojo a la izquierda muestra que estas 3 variables cambiaron: el nivel de ansiedad, el descontrol emocional y el nivel de rechazo que sentían las mamás hacia sus emociones. Y esos son los promedios en el embarazo y en el posparto. Y vimos que bajaron. Eso significa que las mamás bajaron su nivel de ansiedad desde el embarazo al posparto. Eso es bastante común en embarazos que tienen un buen término y en niños que nacen sanos. Las mamás están preocupadas antes, dicen, hoy ¿qué va a pasar? Y cuando su guaguita nace bien, se relajan un poco. Eso está bien documentado. Y bajar un poco también el nivel de descontrol y de rechazo emocional, lo cual habla también de este bienestar. Vimos también cuáles de estas variables de regulación emocional se asocian o contribuyen a la depresión y a la ansiedad. Esta es la tabla para la depresión, se la voy a explicar también.
y vimos que estas variables, todas las variables que medimos de regulación emocional, que fueron las que les expliqué hace un ratito, contribuyen a la depresión durante el embarazo. Es decir, mientras más desregulación medida de estas 5 maneras, más depresión muestran las mamás. Pero en el posparto lo que más predijo fue la depresión durante el tercer trimestre de embarazo. Y resultados muy parecidos para la ansiedad. De nuevo, todas las variables que medimos en las mamás se asocian a ansiedad, pero después el mejor predictor en el posparto es la ansiedad que experimentaron antes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó con las personas significativas? Ustedes se acuerdan que en el tercer trimestre de embarazo les pedimos a las mamás que identificaran a las personas que eran importantes para ellas en términos de apoyo emocional y en términos de apoyo en la crianza. Y la mayoría identificó o a su pareja o a su propia mamá, ¿ya? Ahora, un 40% de las mamás identificaron 2 personas significativas, otro 40 y tantos una, y el porcentaje restante o no identificaron o no las pudimos contactar. Y el promedio de edad de estas personas era 38. Y lo que vimos muy interesante es que aquellas mamás que habían reportado, que habían identificado a su mamá o a su pareja como persona significativa, reportaban muchísimo mayor bienestar emocional bajo descontrol. Las mamás reportan poca ansiedad, porque los puntitos están más agrupados hacia el lado abajo, inferior. Si nos alejamos, entonces significa que tenemos más descontrol, vemos que los puntitos suben, entonces a más descontrol hay más ansiedad también. Y estas líneas de colores muestran el uso que hacen las personas significativas, en este caso, de la estrategia de disminución de las emociones negativas. Por ejemplo, tirarle una broma a la mamá cuando está estresada. Y acá vemos que funciona distinto de acuerdo a las características de las mamás. Se los voy a mostrar. Si ustedes se fijan acá, en el grupo que tiene bajo descontrol y por lo tanto baja ansiedad, que las mamás que están un poco más reguladas, la línea verde está bajita. La línea verde indica lo que sucede cuando las personas significativas ocupan mucho esta estrategia. Hacen muchos esfuerzos o comúnmente tratan de hacer cosas para que las mamás se sientan mejor. Y esta línea está más abajo que la línea roja, que es el promedio, y que la línea azul, que indica cuando las personas significativas ocupan poco esta estrategia. Entonces, ¿esto qué significa? Que si las personas significativas ocupan mucho esta estrategia de tratar de disminuir la emoción negativa de la mamá, las mamás efectivamente se sienten mejor. Ahora, cuando nos fijamos en el grupo que es más de riesgo, que tiene más descontrol y más ansiedad, vemos que pasa justo al revés. Cuando las líneas rojas y verdes que muestran el promedio y el uso alto de esta estrategia de regulación están más arriba que cuando se ocupa poco, que es la línea azul. Esto indica que en mamás desreguladas o más ansiosas, si las personas significativas ocupan más esta estrategia, se sienten peor que cuando las ocupan poco, ¿ya? Entonces esto indica que el uso de esta estrategia no es probablemente bueno ni malo en sí mismo, sino que funciona distinto de acuerdo al nivel de estrés y descontrol que presenten las mamás. Vimos este mismo patrón, exactamente igual, con los mismos circulitos, para la relación entre ansiedad y descontrol emocional, cuando vemos el rol de la modificación de la situación. O sea, cuando mi persona significativa trata de cambiar aquello que me molesta, le saca la sal, en chileno, en mamás que están un poco más reguladas funciona súper bien, pero en mamás que están más desreguladas o más ansiosas tiene el efecto contrario. Y lo mismo vemos con la modificación de la situación, la misma estrategia, cuando hablamos de la dificultad de aceptar las emociones y la ansiedad de las mamás. Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de esto? Uno, que al igual que en la población general, durante la transición a la maternidad, una mejor regulación o estrategias más eficientes de regulación emocional se asocian a menos síntomas de salud mental, ¿ya? Ahora, las personas significativas juegan un rol, sobre todo las parejas y las mamás, tienen un rol muy protector. Y acá surgen muchísimas preguntas. ¿Es lo mismo si es una pareja de corto plazo que si es una pareja con la que llevo mucho tiempo? ¿Es lo mismo si es la pareja con la que vivo? ¿Así es una pareja puertas afuera? ¿Hay otras personas también que puedan jugar otro rol aparte de las mamás?
acá las juntamos todas y no controlamos por el tipo de relación ni ninguna de esas características que les estoy contando. Entonces, podemos hilar bastante más fino en términos del rol y la importancia y la contribución que pueden hacer estos otros miembros que son parte de la red social de una mujer. Sobre todo en Chile, en que la crianza está bastante compartida con abuelos y con otros miembros de la familia, sobre todo en madres que viven con grupos familiares más extensos. Y por último, que la regulación interpersonal tiene un rol, tiene un impacto, lo que hagan las personas significativas afecta cómo se sienten las mamás, pero eso no es igual para todos, depende de cómo esté la mamá. Estas estrategias pueden favorecer y hacer que se sientan mejor mamás que están un poco más reguladas, pero puede dificultar o empeorar el malestar de mamás que estén más desreguladas. Y esto entonces llama la atención y habla de la necesidad de la sintonía emocional. Las personas significativas, antes de ocupar estas estrategias, sería ideal que fueran capaces de sintonizarse con lo que está sintiendo esa persona. Si no está tan estresada, bueno, una broma puede funcionar o arreglar las circunstancias externas puede funcionar. Pero si es una mamá que está muy desregulada, mejor juego callado. Entonces habla de la necesidad de generar relaciones y contextos que sean sensibles a las necesidades de las mamás, de manera que las estrategias que podamos ocupar sean bien recibidas y tengan un buen efecto en el bienestar emocional de las mamás. ¿Y por qué nos importa el bienestar emocional de las mamás? Porque además de repercutir en ellas mismas, tiene un impacto muy grande en el desarrollo infantil, en términos de sensibilidad, calidad de la interacción, etc. Entonces, si resguardamos contextos positivos que promuevan el bienestar emocional de las mamás, no solo las cuidamos a ellas y a sus familias, sino también a la generación que viene. Y para terminar, quisiera agradecer al gran equipo de trabajo que permitió que esto fuera posible, a las participantes del estudio, a Fondo Círculo de Financiamiento y a todos ustedes por participar en esta sesión de hoy. Muchas gracias. Francisco, comienza nomás. Ok, muchas gracias. Estoy esperando mi pase. Bueno, muy contento de estar aquí hoy día, en todo el encuentro. Y hoy día quiero hablar de una perspectiva que es un poco más, digamos así, micro, que tiene que ver con las bases neurocognitivas de reconocimiento emocional. Voy a hablar de algunas cosas generales, algunas de las cosas que estamos haciendo en el laboratorio. Y, bueno, básicamente nuestra pregunta es ¿qué nos pasa cuando estamos frente a un contexto emocional? Esta es una pintura obra de Munch, hermosa, donde nos muestra el Gólgota, la crucifixión, pero si se fijan, donde uno va a poner atención en todas estas caras, estas que son pequeños trazos, ni siquiera son, digamos así, una definición muy refinada de la cara, sino que cuenta con ciertas expresiones faciales. Y lo interesante es que nuestra atención se dirige hacia esas caras. Entonces, de ahí viene un punto, que yo creo que para todos es obvio, pero en psicología investigamos las cosas obvias. ¿Por qué son tan importantes las emociones? ¿Qué pasa cuando estamos frente a un contexto emocional, una clave emocional, un recuerdo emocional? ¿Cambia nuestra forma de entender el mundo? ¿Cambia nuestra forma de expresarnos, por ejemplo? Entonces, respecto a esa pregunta, que, que en realidad es parte, yo creo que toda la gente que estudiamos en general afecto, quiero una breve reseña en algunas cosas teóricas. Hay la foto de un hijo, eso es súper interesante, por ejemplo, ¿qué pasa con las emociones en el desarrollo? Si sabemos que hay ciertas zonas en el cerebro específicas, hay vías que tienen que ver con esos sistemas de regulación, de reconocimiento emocional, ¿qué pasa a nivel del desarrollo? ¿Los niños pequeños tienen una emocionalidad igual que nosotros los adultos? Bueno, quizás primero hay que entender la de nosotros los adultos. ¿Ya? Bueno, de esto de por qué tenemos emociones, por qué son tan importantes las emociones. Darwin fue uno de los pioneros en esto y hablar de que esto era un rasgo, una ventaja evolutiva. Nos da nos ayuda a la adaptación al medio y básicamente cumplían una función de comunicación. ¿Ya? Eh, y las diferenció y que habían en distintos tipos de animales y por eso decían, bueno, ¿por qué animales que son distantes evolutivamente a los humanos también tienen algún tipo de intercambio emocional? Entonces, hay algo en el sistema
biológico, en el sistema corpóreo, donde están relacionadas las emociones y eso se ha mantenido evolutivamente. Por tanto, lo que va a decir es que las emociones fueron tan importantes en algún nivel evolutivo, solucionaron un problema importante en la evolución que se han mantenido. ¿Ya? Y ya de las teorías más clásicas, ustedes yo creo que todos la conocen, sobre todo el modelo de James, conocido como modelo de James Lange, pero básicamente que cuando estamos en un contexto donde detectamos un estímulo que tiene algún tipo de carga emocional, le atribuimos emocionalidad, eso genera una respuesta corpórea. Y esa respuesta corpórea es la base del sentir. Quiere decir que en el fondo nosotros sentimos nuestra experiencia de mundo, el sentir el mundo, tiene que ver un cambio corpóreo. Entonces, aquí como sustrato del sentir, de la experiencia, digamos así, psicológica, está el cuerpo. Pero que ese es el punto más interesante y donde uno hoy en día puede reconocer que la sensación, que sería como el poder registrar lo que nos pasa, el sentir lo que sucede, eh, está en constante cambio. Y este cambio también va a modificar la percepción. Y por tanto, una modificación de un estado corporal también va a modificar la sensación. O sea, aquí no hay, digamos, si no hay una seguidilla de eventos causales, sino que es todo una sola cosa, que nosotros lo estudiamos en distintos niveles de complejidad. ¿Ya? Y autores contemporáneos, hay muchos, pero por ejemplo Damasio vuelve a retomar este modelo de James y él insiste respecto a que la emoción es un cambio fisiológico, lo denomina personalmente así, y que el sentir tiene que ver cómo nosotros nos representamos esos cambios. ¿Ya? La idea es que eh, nuestra experiencia de sentir, nuestra experiencia de mundo, se basa en un cambio corpóreo. ¿Ya? Y estos cambios corpóreos obviamente obedecen a distintos niveles de complejidad. No es solamente lo que pasa en el cerebro, y es un punto súper interesante que nosotros estamos trabajando, es que es todo el cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo, los niños pequeños cuando dicen tengo miedo, sienten una sensación visceral y empiezan a conectar esta sensación visceral con sentir una amenaza. ¿Ya? Eso nos pasa a todos. Cuando apelamos a describir una emoción, lo que apelamos a describir es qué nos pasa en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante cómo este sustrato corpóreo cambia en correlación con nuestra experiencia sentida del mundo. Y respecto a eso, a nivel neuro, yo creo que hay bastante consenso, muchos de ustedes lo saben, en que la emoción sería un cambio corpóreo, pero a nivel no solamente encefálico, no solamente cerebral, sino que involucra a todo el cuerpo. Y eso es muy interesante de entender. ¿Ya? Cuando hablamos de la respuesta emocional, puede ser una respuesta a nivel de cerebro específica, alguna zona específica, pero también hablamos de una respuesta que es cardíaca, que es respiratoria, que es visceral, que es muscular, que nos da frío cuando tenemos miedo o estamos nerviosos, por ejemplo, que aumenta la presión sanguínea, que nos ponemos rojos cuando nos enojamos. Todo eso tiene que ver con que hay un cambio corpóreo. Lo interesante es que hay ciertas zonas críticas que tienen que ver con este reconocimiento emocional. Y esta zona, que seguramente algunos de ustedes la habrán escuchado, es una parte del sistema límbico que es la amígdala. La amígdala, al parecer, juega un rol crítico a nivel de reconocer ciertos cambios mentales, por ejemplo, en el contexto, en el medio, que nosotros le atribuimos algún tipo de emocionalidad. ¿Ya? Y bueno, ¿qué pasa con ese cambio corpóreo? Cuando estamos frente ahí de su final de la serie en Netflix, ¿ya? Y vienen los minutos finales, se está acabando el capítulo y va a venir el final, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, o sea que le gustó la serie, si no, se queda dormido. Pero todo ese cambio a nivel corpóreo, en el fondo, está siendo constantemente monitoreado por otras zonas del cerebro que tienen que ver con entender nuestros estados. ¿Ya? Y cuando estos estados cambian y cambian en la forma en la que las emociones nos cambian, se genera un cambio en el fondo en general de la actividad cognitiva, neurocognitiva, y que se traspasa en el sentir. ¿Ya? Entonces, digamos que esta teoría hoy en día de emociones y sentimientos va más allá que la felicidad, la tristeza o las emociones básicas, sino que tiene que ver cómo entendemos el mundo, cómo nos pasa el mundo a través de lo que nos pasa en el cuerpo. Y para eso sabemos que hay ciertas zonas que son críticas a nivel de encéfalo. ¿Ya? Generar, como decía, sistema límbico, mucho que ver con el reconocimiento de la emoción, voy a referir un poquito a eso después. Y hay otras zonas que tienen que ver de nuevo con integrar toda la información del cuerpo. Una de ellas es la maravillosa corteza insular,
de las cortezas que hay por acá. Y lo que hace es que reúne toda la información, es como una sala de operaciones con todos los relojes, los distintos sistemas sensoriales, donde está llegando continuamente los estados del cuerpo. Y esos estados están siendo monitoreados. Y un cambio en ese estado tiene que ver, o se correlaciona en realidad, con un cambio en la experiencia. Hoy día está lleno de nuevas teorías, de sistemas complejos, como el sistema va prediciendo ciertos cambios, pero que hacen muy interesante en el fondo estudiar cómo los patrones de actividad neural son correlación de ciertos patrones de la conducta, ¿no? Y esto que le mostraba yo, hay un sistema, como decía Darwin, de hecho, que está dedicado y ha sido evolutivamente conservado para las emociones. Se llama sistema límbico. El sistema límbico tiene algunas estructuras básicas que son clásicas, el hipocampo, la amígdala, el giro cingulado, que son partes distintas del encéfalo y cada uno tiene un rol distinto en la emocionalidad, pero no son la única. Y eso es un punto que es muy importante entender, que cuando algo afecta a una de estas áreas, afecta a todo el encéfalo y si quiere verlo, a todo el cuerpo. Entonces, no hablamos de un sistema aislado. Entonces, lo que nos interesa saber es cómo un área muy específica reconoce, por ejemplo, como vemos aquí en el cuadro, el grito de Munch también, cómo reconoce esa expresión y nos produce un cambio fisiológico que nosotros vamos a entender como un sentimiento, cómo esa área que nos reconoce genera un cambio a nivel de cerebro. Bueno, una de las teorías es que, y en el sentido también un poco de la evolución, es que al parecer estos son sistemas de alerta, así nacen, ¿ya? Es como el botón de pánico. Entonces, cuando llega información que el sujeto le atribuye, por ejemplo, un peligro, se aprieta este botón de pánico, la amígdala genera una alarma, la amígdala es chiquitita, como que no alcanza a generar suficiente como bulla para que el sistema le haga caso y genera una activación de las vísceras. Las vísceras, entonces, nuestro cuerpo sería la caja de resonancia de la detección que hace esta zona del cerebro que es la amígdala. ¿Ya? Por eso la importancia de este sistema periférico, como hablaba James. ¿Ya? Pero, de nuevo, no es que tengamos un sistema escindido del resto, no es un teatro corpóreo, sino que en realidad es todo uno. La respuesta de reconocimiento que se produce a nivel del sistema límbico es también la respuesta a nivel corpóreo. Es una caja de resonancia. Aumenta la señal, o sea, son 10 metros de víscera que se van a mover para que el sujeto tenga y entienda la alerta frente a un peligro. Eso nos salva la vida. Ese hábito útil que decía Darwin era el que nos salva la vida. Y ese quizás es uno de los roles originales de la emoción, que tiene que ver con mecanismos de alerta. ¿Ya? Entonces, hay algo no menor. ¿Qué quiere decir cuando nosotros detectamos emoción en un contexto, damos una cara con emoción, estamos conversando con otra persona, que tenemos hijos, de repente escuchamos que uno se cae o que grita y corremos a verlo? Eso genera un cambio a nivel del flujo de la información, a nivel cognitivo y a nivel neurobiológico también. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos interesa es entender cómo se producen estos cambios. ¿Ya? Sabemos que hay vías o rutas, nosotros hablamos, en neuro hablamos de vías de procesamiento de la información. Y como esto es una vía que salva la vida, el EDU hace mucho tiempo propuso que había una ruta que es rápida, que es un atajo en realidad a la cognición compleja, y una ruta lenta que hablamos de la cognición compleja. Entonces, quiere decir que cuando nosotros detectamos, por ejemplo, un peligro, escuchamos un bocinazo, bueno, ahora no mucho porque no hay mucha actividad, espero afuera, estamos viendo una cara con una expresión emocional, una amenaza, por ejemplo, esa amenaza o ese peligro, entonces va a ser detectada por esta zona de la amígdala y va a activar otras cortezas, independiente, que hay otras cortezas complejas como las sensoriales, que tienen un reconocimiento más preciso, pero eso requiere tiempo. Y salvar la vida necesita ser muy rápido. Entonces, tenemos vías paralelas. Y acá otro punto que es interesante a nivel neuro hoy en día es pensar que estas vías tienen una recursividad. O sea, pese a que tenemos distintos circuitos en el cerebro, cada una de estas alimenta a otra. ¿Ya? Es como que todos los caminos estén conectados. Y la idea es tener mecanismos y puntos de regulación. Entonces, de nuevo, volvemos al tema. ¿Por qué cuando reconocemos emociones cambia nuestro, por ejemplo, desempeño en una prueba? Cosa que también abordamos en el fondo sin pasado en el grupo. Eh, ¿Por qué cambia nuestra conducta? ¿Ya? Nosotros no entendemos sin emoción. Todo lo que nos ha pasado en la vida tiene emocionalidad. No entendemos qué es lo que pasa en un sistema que trabaja sin un sistema emocional. ¿Ya? Entonces, lo que decía, hay vías de reconocimiento específico, pero trabajan integradas al resto del sistema. La activación de estas vías de reconocimiento es diferencial. Vamos a entender que hay ciertas emociones que activan ciertas vías
y que va a tener una activación diferencial del resto del sistema. Y en general, la importancia que le atribuimos a ciertas claves emocionales hace que focalice nuestra atención. Y eso se debe a este antecedente evolutivo de que las claves emocionales son básicas para cuidar tu vida, ¿ya? Para la existencia. Bueno, dicho eso, les voy a mostrar un nivel que tenemos experimentado nosotros con nuestro grupo, en nuestro laboratorio LANA, que siempre dice que no tenemos nada de LANA, pero de neurociencia afectiva, investigamos a distintos niveles. ¿Ya? Investigamos básicamente, como decía, como presenta la Carola al principio, cómo la información emocional cambia nuestra cognición, básicamente eso. ¿Ya? Y estudiamos a nivel neuro, o sea, cómo se producen los cambios a nivel de actividad cerebral, a través de algunas técnicas específicas como la actividad eléctrica del cerebro, las técnicas de los electroencefalogramas, pero también importancia frente a algo conductual, como la respuesta de los sujetos cambian. Entonces, les voy a mostrar hoy día un experimento simple, clásico, de reconocimiento de cara. Todos los que están presentes y alguna vez han trabajado con cara, saben que uno de los grandes problemas son los estímulos, ya que los estímulos clásicos, o sea, la mayoría de las publicaciones son los de Ekman de los años 60, donde son personas que son distintos a nosotros, y eso ya tiene un sesgo emocional importante. Todos los que estudian psicología social sabrán eso, y me interesa mucho ese efecto, que el sesgo que se produce hacia un grupo que es distinto al de nosotros, hacia un exogrupo, es un sesgo emocional también. Por tanto, no es menor usar este tipo de caras que nos produce ya una respuesta emocional. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, y voy a pasar ahí el dato, es que estamos haciendo un grupo que es multinacional, con gente de Perú, de Colombia, de Brasil, donde estamos haciendo una base de datos que va a ser abierta de caras de expresiones emocionales de chilenos, y también estamos haciendo etnias en algunos países. Entonces, yo sé que esto es un desafío mayor, pero es algo que sí necesitamos. Si usted ve, la mayoría de los artículos son de fotos antiguas, y muchas veces que tiene este sesgo para nosotros. Así que yo tengo un set que lo hicimos hace algunos años atrás, donde cada foto se validó en la expresión emocional y la confianza que tiene respecto a esa expresión emocional. ¿Ya? Así que en eso estamos trabajando. Bueno, un experimento muy simple. Si hablamos, yo les dije que la atención es focalizada por los estímulos emocionales. Lo que hicimos fue una prueba de computador, donde en una pantalla, arriba aparecía una cara y abajo aparecía otra cara. Y se iban alternando. Primero aparecía una. Es muy simple. El sujeto tiene que decidir si la cara que vio, que aparece en el monitor, estaba arriba o abajo. ¿Ya? Y ahí se va alternando, y se van poniendo al azar si aparece en la parte superior o inferior del monitor. Muy simple prueba. ¿Ya? Una prueba de atención no puede ser más simple que decir dónde aparece una muestra, así como el desde en atención. Y lo que encontramos es que al probar distintas caras con expresiones faciales de felicidad o de enojo, expresiones neutras, y para poder contrarrestar o controlar el efecto de la expresión facial, usamos un gesto fuerte, que son los gestos deísticos, estos de mirar hacia arriba o mirar hacia abajo, ¿ya? Que todo, como el gesto copuchento, que no hace todo poner saber qué el otro quiere hacer. ¿Ya? Y lo que encontramos de manera muy interesante es que los tiempos de reacción, cuando el sujeto aprieta, elige si era arriba o abajo, son más rápidos cuando se le presenta una cara con emoción. ¿Ya? Este experimento lo replicamos en pacientes con depresión, por ejemplo, y lo que se ve es que hay un cambio, tienden a parecerse los tiempos de reacción de caras neutras con emoción, y en pacientes con esquizofrenia. Probamos todo el resto de las emociones, donde también se encontraban patrones que, bueno, son caóticos, ¿ya? Pero hay algunos que son más similares que otros. Entonces entendemos que en algún punto, que una tarea atencional, la emoción influye sobre el desempeño de la tarea. Okay, sabemos que los sujetos son más rápidos. A lo mejor podemos sospechar de esta ruta rápida que nos decía el Edu. El punto es, bueno, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa a nivel de procesamiento de la información? Para eso usamos una técnica que se llama electroencefalograma, y de esta técnica, una técnica especial que son los potenciales evocados. Un potencial evocado es cuando yo presento una imagen, un sonido, algo al sujeto, este lo percibe y genera un cambio en patrón de actividad, en este caso, neural. ¿Ya? Entonces, estos cambios que son relacionados a un evento específico, nosotros los podemos ver cómo cambian en el tiempo y ver a qué tiempo se produce una diferencia. Podemos ver temporalidad. ¿Ya? Entonces,
ponemos estas mallas de Higgs, si algunos estaban en algún experimento, saben que ponemos todos estos sensores, y podemos a través de esto registrar la actividad eléctrica. Obviamente hay un proceso matemático detrás de esto que es no menor. Pero queríamos ver de nuevo esta tarea, una tarea simple, queríamos ver, bueno, qué pasa en la detección de rostro. Entonces, lo que hicimos fue una tarea pasiva, donde el sujeto lo único que tenía que hacer era mirar un computador cómo aparecían caras, que en general siempre se mezclan los efectos. Aquí purificamos la tarea y solamente ve caras. Le di una tarea a la base para que el sujeto no se aburriera, pero cuando uno de, no sé, de 20 o 30 trials, de que 20 caritas aparece una cara verde, para mantenerlo despierto. Pero en general el sujeto tenía que estar mirando un monitor. Usamos las caras con emoción, usamos las caras neutras, carepoker, como decimos, esto con gestos de los ojos, gestos dictivos fuertes, pero también ocupamos otras, que son las caras invertidas. ¿Por qué? Sabemos que el reconocer una cara que está al revés es más difícil y requiere más esfuerzo cognitivo que reconocer una cara que está al derecho. Eso es por sedimentación, ¿ya? Porque eso lo hacemos siempre. Entonces, queríamos ver cómo las cortezas visuales se activan respecto a una cara que tiene una carga emocional. Básicamente era eso, porque lo que queríamos ver es cómo hay ciertas zonas que son subcorticales que estarían registrando estos estímulos emocionales, cómo afectan el procesamiento cognitivo general, ¿ya? Y lo que encontramos es que, yo sé que no salen corriendo con esto, no vayan sus cámaras, es que encontramos que había ciertos procesos de respuesta del cerebro, respuesta eléctrica oscilatoria del cerebro, que cuando, por ejemplo, se presentaba una cara con emoción, se presentan antes y más rápido que una cara con otro gesto, ¿ya? Pero esto lo estamos viendo en la actividad corteza visual. Eso quiere decir que el sistema visual también responde a la reconocimiento que produce el sistema límbico. Entonces, esto es una prueba de que el sistema límbico no funciona solo, sino que este sistema de reconocimiento emocional, como la amígdala, por ejemplo, está actuando con otras cortezas. Y cuando las caras estaban al revés, que es el dato extra, se vuelve más compleja a nivel visual y por tanto requieren mayor actividad visual. Pero el dato yo creo crítico es que la curva en rojo, que es distinta al resto, señala que cuando una cara al derecho es típica y tiene información emocional, se detecta antes, ¿ya? Entonces acá hay una serie de relaciones entre vías de procesamiento de información, pero de nuevo, el tema que nosotros encontramos acá es que produce un cambio a nivel cortical sensorial general. O sea, no hay un sistema que funciona aislado, sino que funciona conjunto con otro sistema. Esta investigación nos llevó a probar cosas más complejas, como por ejemplo qué pasa con la función ejecutiva, donde por ejemplo, si usted está haciendo una prueba clásica, no sé, el Wisconsin, no sé, yo creo que alguno aquí la conoce, una prueba típica de flexibilidad cognitiva, si reemplazamos esos monitos feos de colores antiguos que trae cada uno y le ponemos otro tipo de icono, cambia el desempeño y lo que hemos encontrado es que sí. ¿Eh? Cambia el desempeño, cambia los tiempos de reacción, en algún punto cambia. Y pese a que al sistema le ponemos más información, porque ahora aparte de reconocer forma geométrica, tiene que reconocer ciertos aspectos emocionales, el sistema no aumenta en latencia, no se demora más en procesar información. Entonces, en algún punto, en la carga, el contenido emocional ayuda al procesamiento cognitivo general, ¿ya? Hay más potenciales. Ahí veo lo que pasa en una secuencia de fotos, o sea, de actividad eléctrica del cerebro, qué es lo que va pasando cuando se reconoce una emoción. Y es distinto a cuando se reconoce un estímulo que no tiene una mayor carga emocional. Entonces, voy concluyendo, me pasé 20 segundos. El reconocimiento emocional genera cambio a nivel temprano, de procesamiento cognitivo, modula lo que hablamos recién, estos potenciales tempranos, o sea, el cambio que produce la activación neurocognitiva son cambios que se mueven a nivel perceptuales en tiempo, son muy rápidos. Y estos cambios generan un flujo de actividad que es diferencial en las cortezas. Ya, por tanto, si algo tiene emoción, va a generar que el procesamiento de la información sea diferente. Y no solo depende de un sistema, o sea, no es un sistema aislado, es un sistema que está integrado de manera recursiva al resto de los sistemas sensoriales. Y por tanto, las emociones son procesos cognitivos. Es un sistema sensorial más. Y esta es otra propuesta que tenemos, que el sistema emocional sería como otro sistema perceptual. Muchas gracias. Gracias, Fran. Voy a ir a
a mirar, todavía nos quedan unos minutos, algunas de las preguntas y se las voy a ir planteando ya sea a Sol, a Francisco o a Fernanda. Una pregunta para Sol dice, ¿hubo alguna mamá que no mencionara ningún apoyo social o ningún partner con el cual, al cual representaba, tuviera como apoyo desde su parte? Todas mencionaron al menos una persona, pero algunas de esas personas no las pudimos contactar. Entonces esa información no la pudimos ingresar. Dicho eso, algunas mencionaron personas más distantes, la vecina, la amiga, etc. Y otras mencionaron personas que son parte de su familia más directa, con las cuales tienen vínculos más familiares, pareja, mamá, hermana, etc. Hay unas preguntas sobre si hubo alguna intervención con las mamás embarazadas que presentaron mayor desregulación o si hay algún tipo de intervención que pudiera ser más eficiente para mujeres embarazadas. Tengo claro que no es exactamente lo que se implementó en tu estudio, Sol, pero quizás podrías dar una respuesta, alguna orientación al respecto. Sí, este estudio no era intervención, sin embargo, aquellas mamás que presentaron hartos síntomas elevados fueron derivadas al equipo de salud mental de cada consultorio tratante. Eso es un mínimo de resguardos éticos que tenemos que tener en investigación. Cuando hablamos de intervención en población perinatal, algo importante a considerar son los factores de riesgo. Hay muchos de los factores de riesgo que están a la base de las dificultades de salud mental que no se pueden modificar. Por ejemplo, nivel socioeconómico bajo, falta de no haber terminado el colegio, por ejemplo, o antecedentes de dificultades de salud mental. Si yo tuve depresión a los 13 años, eso está en mi historial y no tengo cómo cambiarlo. Entonces, las intervenciones que han sido más efectivas son aquellas que se centran en cambiar aquello que sí es modificable, de manera de fortalecer a las mamás donde sí se puede fortalecerlas, y esas incluyen el tema del apoyo con el que puedan contar, de parejas, sobre todo si es que existe en el escenario, o de otras personas que sean significativas, y el tema de la autoeficacia en el ejercicio del rol de la maternidad, de cómo cuidar la guagua, cómo calmarla, etc. Gracias, Sol. Hay una pregunta que se agregó hace poco para Francisco, que es más bien una reflexión, una pregunta que pide reflexionar. Dice, ¿cómo podría estar afectando el uso constante de la mascarilla en nuestros espacios de interacción social y la expresión de emociones? Ahí va la pregunta específica respecto a la expresión emocional. Es una muy buena pregunta. De hecho, ya hay estudios de eso, que lo que ven es, por ejemplo, cómo afecta el uso de la mascarilla al reconocimiento emocional. Entonces, lo que se ve es que nosotros estamos acostumbrados a un barrido visual a nivel de ojos-boca, y cuando se interrumpe, se detecta como rareza. Eso es lo más típico, donde la detección emocional se vuelve errática, ¿ya? De hecho, se ha visto que mascarillas con transparente facilita el reconocimiento emocional. Ahora, lo que empieza a pasar es que empiezan a captar otros tipos de señales que no son solamente la expresión facial, y la atención va sobre, por ejemplo, la prosodia o otras señales que son extralingüísticas como los gestos. O sea, es interesante que hay un mecanismo compensatorio en fondo cuando no está disponible la cara para el reconocimiento emocional, uno apela a otras modalidades de información. Pero así, en bruto, si pone fotos de personas con la máscara, claro, dificulta y hay un aumento de los errores y detecciones emocional. Ahora, en la interacción, de hecho, empieza a pasar eso, que en el fondo uno empieza a poner atención a otras cosas, y el barrido visual, por ejemplo, cambia, o la estrategia auditiva respecto a los marcadores prosódicos también cambia, ¿no? Gracias, Francisco. Una pregunta para Fernanda. Creo que son dos preguntas para Fernanda, que tiene, por la hora que la pusieron, que tiene que ver, que son preguntas más bien algunas características de la población en la que trabajaron en el estudio de diadas, de sincronía diádica. Si preguntan si eran madres con o sin antecedentes de problemas de salud mental y de cuál era la edad de los niños que estaban midiendo. Ahora entiendo que era 6 y 12, ¿no? Sí, Pero esas son las dos preguntas. sí, era 6 y 12 más menos una semana. Entonces la evaluación de los 6 meses fue más o menos una semana a 6 meses, y lo mismo para los 12. Y características, ¿me dijiste características de la muestra? De que si las madres tenían o no antecedentes de problemas de salud mental.
Las madres que No, están... no clínico. Cuando era población general de mamás que querían participar en el estudio, se hizo un screening para ver si había algún tipo de psicopatología grave, pero no, población general, sin antecedentes. ¿Pero eran criterios de exclusión de presentar alguna psicopatología, por ejemplo? Diagnosticada, sí. Ok. Aquí creo que también por la hora puede ser una pregunta para ti, Fernanda, que es más general. Dice, Ujú. interesante el estudio, ¿se observaron o no consideraron reacciones de sobreprotección o em, evaluaron a las madres en el estudio de los datos durante los minutos de juego? Se comprende entonces que el niño se encuentra desde un inicio preparado para el input lúdico. A ver, si entiendo la pregunta, básicamente sí, además de los indicadores que ustedes ocuparon, como de las conductas de interacción, de tocarse, alguna de estas conductas o algún otro indicador como que pudieran ser considerados de sobreprotección. Ahora, niños de 6 a 12 meses, no sé cuáles serían las conductas de sobreprotección a esa edad, digamos. Sí, sí, mire, esta se une también con la otra del rol de la sensibilidad y la mentalización materna, que en el fondo este estudio optamos por tomar un enfoque microanalítico de series de tiempo. Entonces, para eso lo que hicimos era ver cómo mamá y niño, cómo era su conducta, en el fondo segundo a segundo. Y eso nos permitía ver la dinámica de esta interacción. Las codificaciones de sensibilidad o de inclusividad, de calidad de la interacción materna, son codificaciones que se hacen a nivel global, entonces son basados en eventos. Yo voy y veo, por ejemplo, veo cuando la mamá está siendo intrusiva o sobreprotectora, está invadiendo el espacio del niño, o la mamá está respondiendo de forma sensible a una necesidad del niño. Pero eso es como otro nivel de análisis. Nosotros estamos en el nivel microanalítico y este es un nivel ya más global, que sí también lo estamos considerando, y hay otra parte del equipo que está haciendo el análisis por estas dimensiones de sensibilidad e inclusividad como parte de sobreprotección, y después vamos a comparar los resultados entre los resultados que obtenemos desde este enfoque y desde el enfoque global. Ok. Ya que estoy en calidad de moderadora, voy a aprovechar de plantear una pregunta, Fernanda. Pensando en lo que planteaste, ¿no? De cómo es que en el caso del niño es su propia conducta la que mejor predice su conducta actual, y en el caso de la mamá, si bien está determinada por sus estados previos, también el niño afecta, impacta en su regulación. Entiendo entonces que para lograr estos minutos, estos eventos de sincronía, ya sea de que se toquen juntos o de que se miren, esto se logra a través de el esfuerzo que hace la madre de responder a las conductas del niño por lo menos a los 6 meses. Esa sería como la gran conclusión, y esto de alguna manera va en la línea de la sensibilidad, ¿no? Del concepto de sensibilidad, de cómo un adulto sensible es aquel que es capaz de reaccionar o ser atingente, de dar respuestas contingentes y atingentes a lo que el niño expresa o demanda, ¿no? Entonces, por lo menos a 6 y 12 meses de edad, la puesta en la capacidad de poder lograr estas sincronías que son vistas como positivas, depende más del adulto que del niño, por ponerlo en términos simples. Sí, ¿Sí? sí. Y en el fondo también destacar claro, la contribución del niño, que realmente se nos olvida. Cuando evaluamos parentalidad, evaluamos generalmente dimensiones de las mamás o de los papás y vemos qué tan sensibles o responsivos son, que obviamente respecto al niño, pero nos focalizamos en los padres como si el niño no tuviera un efecto en qué es lo que va a hacer el papá, porque si dependiendo de la conducta del niño de esa interacción, es a lo que el papá va a poder responder. Es como en inglés se dice bit, pero en el fondo del input del niño va a depender la respuesta de los padres. Entonces, eh, es importante poder extraer esa acción del niño para que ahí podamos evaluar si la respuesta de los padres es adecuada o no. Pero sí. Qué bueno que lo consideren a esa edad también, porque tú sabes que para mí eso es muy importante. Hay una pregunta acá para Soledad, que es un poco más general. Dice, ¿cuáles podrían ser los efectos que generaría en el niño una madre que generalmente se encuentra desregulada
durante su embarazo, ya sea a corto o largo plazo, que es un poco la literatura que había, marco teórico que había expuesto, Sol. Quizás retomar esa idea. Sí, la desregulación emocional se asocia a mayor sintomatología ansiosa y depresiva. Durante el embarazo, exposición a altos niveles de ansiedad, y digo altos, clínicos, un trastorno, no un poco de ansiedad porque voy a llegar tarde a la ecografía. Exposición constante a altos niveles de ansiedad puede afectar en el desarrollo del eje HPA del niño, lo cual afecta después en su temperamento. Se ha visto con estudios animales, con ratones, en que tienen grupos de ratones embarazadas, ratoncitas embarazadas, y les inyectan cortisol a aquellas guaguas, aquellos ratoncitos chicos que nacen de mamás a las cuales les han inyectado cortisol. Son ratones mucho más reactivos, que les cuesta más, que están más en este estado de desregulación y les cuesta más calmarse. Por supuesto que esto no se puede hacer en seres humanos, pero estudios que han aprovechado desastres naturales, por ejemplo, las inundaciones en Brisbane, en Australia, el año 2011, las Torres Gemelas, o hubo otro hace poco, ya me voy a acordar, pero desastres naturales de ese tipo, han visto que niños nacidos en periodos en que sus madres han estado tremendamente estresadas tienen un temperamento más difícil, por ejemplo, cuesta más calmarlos, etc. Ahora, sabemos que las dificultades de salud mental no remiten solas. Una mamá que tiene síntomas de depresión no se va a mejorar sola, necesita tratamiento. Si esa mamá no recibe tratamiento, sabemos que las mamás deprimidas son menos sensibles, ligando con lo que decía Fernanda hace un rato, son menos capaces de adecuar su respuesta a las necesidades del niño. Y eso no ayuda a que el niño se regule. Entonces, si tenemos un niño que tiene un temperamento más difícil, que llora más, que le cuesta más calmarse, y una mamá que le cuesta más calmarlo, tenemos entonces un niño que crece en un contexto de mayor desregulación, y eso a su vez predice dificultades de conducta y mayor sintomatología en el niño en el largo plazo. Por lo tanto, es bien importante, insisto, generar contextos que permitan identificar a las mamás que están en riesgo e intervenir para fortalecerlas en términos emocionales. Gracias, Sol. Una pregunta, Francisco, esta vez no hubo tantas preguntas para ti, habitualmente no Ya muchas respondí, Carola. preguntas. No Hay respondí. una, pero no sé si respondiste a esto, dice señor doctor Francisco, para las personas que sufren prosopagnosia, Pues supongo, sí, sí. ya, ¿cómo podrían integrarla en su estudio, en el estudio de respuesta emocional, o por esa condición quedaría excluido? Pregunta Karen Michel. Es una excelente pregunta. La prosopagnosia es una condición donde los pacientes no reconocen caras, reconocen toda la cara, por tanto reconocen información emocional, pero no pueden matchar, hacer el match entre una foto de una cara con la persona que ellos conocen. Por tanto, lo que se ha visto en estudio, ahí Marta Fará, una investigadora muy interesante en eso, es que los sujetos con prosopagnosia pueden detectar cambio emocional. Eso es un punto. Y lo otro es que como los pacientes tienen este problema en reconocimiento, digamos así, geométrico de la cara, cuando uno voltea las caras, los pacientes prosopagnósicos lo hacen casi igual de mal que un sujeto no prosopagnósico, porque hay más inferencia en la información. Entonces, de hecho, ese experimento que les mostré, yo invertí las caras pensando en apelar a otras vías de procesamiento visual y no lo visual clásico como una cara. Ok. Por la hora, a ver si alcanzamos a tener una última pregunta. Aquí hay una pregunta para Francisco. A ver. Al correlar... Ya, al correlacionar estos efectos que producen las emociones a nivel cerebral, desencadenamos una serie de procesos biológicos en el individuo. La regulación o la autorregulación, ¿hasta qué punto afectaría tanto los procesos biológicos como la salud mental? ¿En qué momento en qué momento la autorregulación comienza a ser patológica? Sí, eso es Pregunta. una tremenda pregunta, sí, es más grande que nosotros. Pero básicamente yo creo que hay que rescatar cosas a la base. Por ejemplo, una de las cosas importantes que se ha visto en regulación emocional es primero que el sujeto reconozca bien su estado interno. Y es un punto donde es un tema nuevo que es la interocepción. O sea, una buena interocepción, entre comillas, nos ayuda a entender nuestros cambios. Un buen reconocimiento de nuestros cambios nos puede ayudar a regularnos emocionalmente. Y lo otro que se ha visto es que también siempre es importante
considerar como el background emocional, como la emoción de fondo, digamos. Cuando uno está estresado todo el día porque cree que sale a la calle, va a venir un virus que te va a mandar a la UCI, incluso morir. Eso genera un cambio en cómo nosotros entendemos y nos relacionamos emocionalmente con otros. Entonces ahí tenemos dos puntos quizás interesantes en regulación. Uno, cómo mejoramos el comprender nuestro propio estado para entender cuándo hay una emocionalidad, cuándo hay un cambio emocional. Y lo otro es lo que les mencionaba, esto de que cuando hay estrés constante, al parecer todo el sistema cambia a un switch que en el fondo es de protección. Y ahí lo que decía Sol, también importante, los mecanismos de estrés, por ejemplo, empiezan a generarse de manera continua y esto se vuelve tóxico al cuerpo. Ok. Eh, por la hora vamos a ir cerrando la actividad. Hay algunas preguntas que que están siendo respondidas o fueron respondidas por la misma dispositivo, preguntas y respuestas, básicamente aquellas que tienen que ver con nombres de instrumentos o si esto está disponible en si hay mayor información sobre estos estudios. Eh, Más específico, en general, bueno, la investigación de Francisco y de Sol se encuentra disponible muchas veces dentro de la página Universidad del Desarrollo, en el Centro de Apego de Regulación Emocional, y si no, bueno, pueden escribirnos si tienen alguna consulta específica. Los hallazgos de Fernanda Prieto, como ella dijo, es un trabajo en proceso, por lo tanto no hay publicaciones, sin embargo entiendo yo que quizás alguna literatura podría ser recomendada de aquellos otros autores, coautores con los que estás trabajando en Inglaterra, Fernanda. Así que los invitamos a escribir aquellos interesados a los mails de Francisco, Fernanda y Soledad, que están sus mails están en la página Universidad del Desarrollo, Centro de Apego y Regulación Emocional. Entonces, vamos a ir cerrando. Quiero dar las gracias a todos los participantes que aún se mantienen hasta el final de la actividad, y dejarlos, por supuesto, invitados a aquellos que puedan asistir mañana al último día de nuestro seminario, en donde contaremos con invitados nacionales e internacionales de muy buena calidad, tal como han sido los expositores del día. Muchas gracias y hasta mañana.